Y dice así, vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Se pueden sentar. Gracias. Permítame darle la definición aquí de la palabra egoísmo. La palabra egoísmo es la actitud de pensar solamente en uno mismo, buscando el propio beneficio sin considerar las necesidades, los sentimientos, ¿verdad? O bienestar de los demás. Hermanos, las palabras sinónimas aquí de egoísmo son egocéntrico, individualista y narcisista. Eso es lo que significa esta palabra. Y la apariencia de amor nos podrá llevar, hermanos, a la ruina. Tenemos que entender esto, porque cuando no es dirigido por Dios, en realidad está distorsionando, en otra palabra, en decepción, está muy metido en decepción. Si no es algo que proviene de Dios, si no es una dirección de Dios. Una de las áreas de nuestras vidas que debemos de cuidar es que, iglesia, nuestra entrega, y eso la palabra dice que es nuestro corazón. El corazón, dice la palabra de Dios. Inclusive en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay. Oye, escuchen bien. Y extremadamente perverso. Dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña aquí que el corazón humano, la mente interior, deseos, ¿verdad? Motivaciones, puede engañarnos fácilmente, fácilmente. Y por eso es que la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos enseña y nos llama a no depender en nuestros sentimientos, no depender en las cosas que la carne desea, sino depender en la verdad de la palabra de Dios. Jesús describe el corazón en Mateo 15, versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia, dice la palabra de Dios. Y por eso es que mientras yo iba estudiando esta historia de Sansón y Dalila, estaba pensando en este tema, estaba pensando en la decepción de muchas personas, la decepción que tenemos y que vemos en nuestra sociedad, que la gente cae en tentación. Y esta historia es tan importante para nosotros entenderla y captar de lo que dice la palabra de Dios. Es una lección aquí, de verdad que sí, muy crucial, donde el egoísmo muchas veces usa, y escuchan bien aquí, el lenguaje del amor. Usa el lenguaje del amor, porque sabemos que Dios es amor y fue Dios que creó el amor. Entonces, el egoísmo y la manera de pintarlo como el enemigo lo quiere pintar es que podemos tener relaciones sexuales o relaciones y hacer muchas cosas fuera del principio bíblico y de lo que requiere Dios para nosotros, para tener una relación saludable. Y el enemigo quiere distorsionarlo. Y aquí vemos en este caso de Sansón, ¿verdad? Que Sansón era un hombre separado, dice la palabra de Dios, de parte de Dios, fue consagrado a Dios como nazareo, ¿verdad? No se cortó su pelo desde su nacimiento. Inclusive el propósito era para que Sansón sea el juez de Israel. Y él fue por 20 años como juez.
ya que los filisteos, ellos eran personas de verdad que no seguían los caminos del Señor, oprimieron durante 40 años, dice la palabra de Dios, a los israelitas. Y les quiero indicar aquí, hermanos, que el Señor los entregó a las manos de Sansón aquí para actuar contra los filisteos, porque eran personas crueles. La razón fue porque ellos hicieron todo lo malo debajo del sol, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Y por eso que Dios utilizó a Sansón para restaurar de nuevo a los israelitas de la opresión que estaban pasando ellos. La Biblia nos relata aquí en esta historia, en 4 capítulos nos relata, no lo puedo explicar todo, pero le voy a dar un resumen en estos 4 capítulos de Jueces 13 al 16. Para dar un poco de la historia o contenido aquí, los padres de Sansón, su madre fue visitada por un ángel con noticias que ella iba a salir embarazada. Y ella no podía quedar embarazada. Y no tenía hijos ella. Y el ángel del Señor le indica que ella quedará embarazada y dará a luz a un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello. Eso fue las instrucciones que el ángel le dijo a la mamá de Sansón. Había instrucciones importantes para él. Y no deben beber, tampoco debe de beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Él no bebía nada de alcohol. Y también dice la palabra de Dios que él no estaba comiendo cosas prohibidas. Era un hombre muy consagrado en ese aspecto. Esas eran las instrucciones que le dieron Dios a través del ángel a la madre de Sansón. Dice la palabra de Dios que el niño Sansón será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Por eso es que dedicamos a los niños aquí en la iglesia delante de Dios. Es para consagrarlo, separarlo para el servicio hacia nuestro Dios. Y es importante, Dios hizo este milagro para que Sansón rescatara a Israel de manos de los filisteos. Su esposa, la mamá de Sansón, le cuenta a su esposo, ¿verdad? Papá de Sansón, sobre el acontecimiento de su encuentro con este ángel. La palabra de Dios nos deja saber muy claro aquí que el esposo Manoah quería confirmación aún así, que usted va a salir embarazada, que usted va a tener un hijo, y él quería confirmación. Y dice la palabra de Dios que él oró a Dios para esa confirmación acerca de esta criatura que iba a llegar. Y la palabra de Dios nos indica aquí que el ángel le aparece no a él, a la esposa de nuevo, y ella corre a buscar a su esposo para contarle que el ángel está aquí. Y se encuentra allí con el ángel. Entonces él toma un cabrito y una ofrenda para presentarlo delante de Dios. Era una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor por esta noticia tan agradable que ellos iban a tener un hijo. Y Sansón era bastante fuerte, dice la palabra de Dios, que él mató a un león con sus propias manos y a los enemigos de Dios, los filisteos. 1000 murieron con la quijada de un burro que Sansón usó, y el Espíritu del Señor estaba, iglesia, sobre él. En capítulo 13 relata la historia de la decepción de una mujer que sus padres inclusive le dijeron a él: no vaya o no ponga tu mirada con estas mujeres filisteas, ¿verdad? Estas mujeres fuera del tribu de nosotros, de Israel. Y era una mujer joven filistea, y Dios permitió esto, aunque los padres dijeron: no va. Ustedes se recuerdan cuando sus padres dicen: no salga con esa chica o no salga con ese chico porque mira, es muy malo, no tiene los mismos principios y valores de usted. Son consejos sabios, ¿verdad que sí?
Y cuando uno ignora los consejos de los padres y se casa con esa persona y pasan 2 años y dice, Señor, ¿por qué me casé con esta mujer o con este hombre? Me arrepiento, pero ya estoy aquí en este lío. ¿Verdad? Pero miren lo que hace Dios aquí. Permitió esto para un propósito, a crear una oportunidad para actuar contra los filisteos. Y por eso que Dios permitió esto. Que en este tiempo ellos gobernaban sobre el pueblo de Israel. Ellos lo gobernaban. Y la traición aquí, hermanos, que le hicieron fue que Sansón, en sus preparaciones, dice la palabra de Dios, de su boda, él tuvo 30 hombres asignados para la preparación de su boda. Iban a celebrar, ¿verdad? Y ocurrió él de hacer algo. Y les propuso un acertijo a estos chicos, a estos hombres que estaban presentes, y era sobre el león que él mató en cuando regresó el mismo león que estaba en el camino, lo encontró allí con miel en la boca del león, y él comenzó a saborear esa miel. Entonces, él hizo, ¿verdad? Él recitó, perdón, el acertijo, si ellos podrán dar la respuesta de su significativo. Ganaría 30 linos, mantos de lino fino, ¿verdad? Y 30 trajes de ropa para fiestas. Ellos dijeron, claro que sí. Entonces, el Sansón le dice el acertijo y fue estas palabras así, dijo, del que come salió algo para comer, del fuerte salió algo dulce, ¿verdad? Pero sin ellos, ellos no podían entenderlo. Y bueno, no sé lo que significa aquí. Entonces, para ellos no podían responder aquí, ¿verdad? El acertijo. Entonces, ellos tenían que darle a Sansón 30 mantos de lino fino y 30 trajes de ropa para fiesta. Imagínense, ¿sabes lo que hicieron ellos? La palabra de Dios nos relata aquí lo que hicieron ellos. Vámonos a Jueces, para que vea cómo se pusieron de acuerdo durante estos 7 días de fiesta, estas personas. Y en Jueces capítulo 14, versículo 15 al 19, dice así. Al cuarto día le dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu esposo, escuchen bien, para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. Qué amenaza, ¿verdad? ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? ¿Verdad? Empobrecernos, perdón, solo para empobrecernos. Entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo, tú no me amas. Mira, escuchan bien lo que dice, tú no me amas. Está buscando ese cariño para sacarle información a Sansón, ¿verdad? Persuadirlo a él con seducción para que le diga el resultado aquí. Entonces, dice así la palabra de Dios. Mira cómo responde aquí Sansón. Porque ella lo que quería hacer, dice la palabra de Dios, a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Ella quería la solución acerca de esto, ¿verdad? Del acertijo. Entonces, dice Sansón, ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta, contestó él, porque yo te lo voy a revelar a ti, ¿verdad? Nunca lo voy a hacer. Entonces ella no dejaba de llorar. Escuchen bien, ¿verdad? Quería esto y lloraba y lloraba y lloraba. Cada vez que estaba con él. Y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el séptimo día, él le dio la respuesta, por fin, persistiendo. ¿Por qué lo estaba fastidiando con tanta insistencia? Y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. Entonces, ese séptimo día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Y Sansón respondió, si no hubieran arado con mi novilla, jamás habrían
descifrado mi acertijo. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Mira lo que hace muchas cuando yo leí esta historia, yo dije, muchas veces, ¿verdad? Cuando metemos la pata, como dicen, volvemos a nuestra familia. Yo me recuerdo cuando yo me casé, mi mamá me dijo, gloria a Dios que yo encontré la mujer correcta, pero mi mamá me dijo, amén, amén, amén. Pero mi mamá me decía, Herman, ¿tú te vas a mudar de la casa a los 17 años y no va a terminar la universidad, no va a ir a la universidad? Y te va a casar con esa chica, ella bonita, ella bien, ella inteligente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Si te vas de la casa, no vas a regresar. No vas a regresar. Bueno, pasaron muchos años, y le cuento, creo que no sé, como 15, 20, yo entré en problemas con mi matrimonio y situaciones que me pasó. Ustedes pueden leer mi libro, pero regresamos a la casa de mi mamá. Entonces, esto es una lección para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, usted sabe lo que hizo Sansón aquí. Regresó de nuevo a la casa de sus padres. Pero ya cuando el enojo se le pasó a Sansón, ¿verdad? De lo que le pasó, que esta esposa de él le falló. Fue, en otra palabra, no fue una mujer que él debe de casarse, ¿verdad? Y falló allí. Entonces, él vuelve a la casa de su mamá y se le quitó el enojo y él regresa a la casa de su esposa, escuchen bien, para entregarle un regalito a ella y para acostarse con ella. Les dice el suegro de Sansón, usted se imagina esto, le dice que él le entregó a ella, a su hija, la esposa de Sansón, al padrino de su boda. Y Sansón, su reacción fue atacar a los filisteos. Él estaba lleno de furia y mató a muchos allí, dice las escrituras. Quemó todo el grano y destruyó los viñedos y los olivares. Y los filisteos estaban tan enojados con él que fueron a buscar a la esposa de Sansón y al papá, el suegro. ¿Y sabe lo que hicieron? Dice la palabra de Dios, que lo sacaron hacia afuera, lo quemaron vivos y murieron ellos allí. Y después Sansón fue a vivir en una cueva, salió de esa provincia y se metió a una cueva. Después los filisteos atacaron al pueblo de Judá por Sansón, por todo lo que él hizo. Y cuando lo atacaron, ¿qué hicieron el pueblo de Judá? Tuvieron miedo, dijeron, sabemos dónde está. Y fueron a la cueva 3,000 hombres a buscar a Sansón. Y lo amarraron, dice la palabra de Dios, con sogas y sus brazos atadas. Cuando está delante de los filisteos, ellos estaban celebrando, ya lo tenemos a Sansón, ya está con nosotros aquí. ¿Sabe lo que hizo? El Espíritu de Dios estaba aún con Sansón. Él rompió las sogas, ¿verdad? Y los hilos eran como hilos de linos para él, era algo muy simple, muy fácil. Y luego encontró una quijada de un burro recién matado, y con la quijada del burro mató a 1,000 filisteos. Y en Jueces 16, de aquí que quiero llegar, vemos a un hombre tomando decisiones, hermanos, decisiones incorrectas, aún con las habilidades que Dios les entregó a él. Él tenía la potestad, en otra palabra, tenía la fuerza sobre humanamente. Él tenía el Espíritu de Dios. Era un niño que fue consagrado, un niño, un joven, y después Dios los utilizó a él para gobernar la tierra por 20 años y aún se llevó de los placeres.
Vemos la mano en que Sansón vivió hasta ahora en estos 4 capítulos, que nos dice la palabra de Dios. Hasta dice la palabra de Dios en ese capítulo que se acostó con una prostituta, Sansón. Es aquí, hermanos, después del encuentro con la mujer ramera, después de ese encuentro, él pone su mirada en una mujer que se enamoró, llamada, ¿cómo, iglesia? Dalila. Dalila. Y vio a esta mujer y los filisteos lo sabían que este hombre, Sansón, estaba totalmente enamorado, estaba totalmente poniendo su mirada hacia esta mujer y estaba decepcionado con Dalila. Él quería estar con Dalila y ellos se acercan a ella porque ya sabían los filisteos y le dicen a Dalila, te vamos a ofrecer aquí 1,100 piezas de plata. ¿Y qué hizo ella? Claro que sí, yo quiero la plata. Dalila con su subducción trata de sacarle la información a Sansón, el secreto, hermanos, de sus fuerzas. Ella quería sacarle esa información. Ella lo que le interesaba a ella era el dinero. Y dice la palabra de Dios que Sansón le habló mentiras 3 veces. 3 veces. Y aún se estaban escondiendo en la casa de Sansón. Y cuando ella se despertó, supuestamente que estaba durmiendo con él, y decía, aquí vinieron por ti los filisteos. Y era para entraparlo a él, era para matarlo. Ella lo sabía. Y en ese proceso, los filisteos, hermanos, intentaron a matarlo en varias ocasiones. Y él se burlaba, Sansón se burlaba de ellos. Y de su amante también. Lo interesante aquí de esta historia es que Sansón lo sabía. Escucha bien, iglesia. Él lo sabía y aún está en el pecado. Y así andan muchas personas. Saben que no les conviene. Saben que no les conviene estar en esta situación y aún están en esa situación. Es como personas que mi esposa y yo hemos trabajado con muchas organizaciones, una en particular, donde rescatamos a niños y niñas donde están siendo secuestradas, abusadas sexual. Y yo veo que en muchos lugares donde llevan estos jóvenes o personas que están haciendo, los esposos le están dando golpe a estas mujeres, de repente uno habla con ellas y están golpeadas. Y a la media hora, ya cuando se sienten un poquito el dolor que se fue, dicen, yo quiero volver a mi casa con mi esposo. Y le dan golpe otra vez y quiero volver otra vez. Y cuando usted escucha en la noticia, mataron a fulano de tal. Entonces es una locura. La Biblia dice que si usted ve que la persona no comparte tu fe, entonces, ¿por qué va a estar con esas personas, verdad? Y eso es lo que pasa con el pecado. Esa es la decepción, las mentiras, o la obsesión, mejor dicho, las mentiras, ¿verdad? Y lo que Dios nos está diciendo aquí es, no vaya, no lo hagas. Abre sus ojos espirituales, mira lo que está pasando. Y Sansón estaba totalmente ciego de esa realidad, teniendo el Espíritu de Dios. Pero llegó un momento donde el Espíritu de Dios no estaba en Sansón. Entonces, ese proceso aquí, hermano, lo interesante de esta historia es que Sansón lo sabía, que Dalila escondía a los filisteos aquí en su habitación para atraparlo, a Sansón, a un Sansón en su codicia. Y él lo que tenía era egoísmo, disfrazado, hermanos, en amor. Eso es lo que tenía. Y le causó sufrimiento, inclusive su caída. Su caída. Pero leemos aquí la derrota de Sansón en lo que sucedió con esta historia. Jueces, capítulo 16, versículo 15 al 20. Jueces 16, 15 a 20. Dice así. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia.
Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdiera la fuerza y me volviera tan débil como cualquier otro hombre. Le está diciendo aquí lo que Dios ha depositado en su corazón. Así que, versículo 18, así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Dalila le está indicando aquí a los filisteos. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón, es decir, lo puso a dormir, hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma, ella comenzó a debilitarlo. Escuchen bien, ella comenzó a debilitarlo a él. ¿Cuántas veces estamos debilitados por situaciones? Y debilitado y debilitado. Y por eso que no podemos, dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos andar con una persona, verdad? Si no comparte la misma fe. Es decir, es como dejándote guiar por una persona o por situaciones ciego. Es imposible, te va a caer. ¿Verdad que sí, iglesia? Se van a caer, van a tropezar. Entonces es importante. Y él comenzó a debilitarse aquí y debilitarse aquí. Y aquí cuando se debilita él, mira, escuchen bien, y eso es lo que hace el enemigo. Comenzamos a depender de nuestras fuerzas, comenzamos a dejarnos de los principios y valores de Dios y comenzamos a hacer las cosas de ayer. Las cosas, cuando digo las cosas de ayer, cuando éramos incrédulos, cuando éramos personas del mundo y comenzamos a ir a otra dirección y no a la dirección correcta. Y comienza a nosotros a debilitarnos allí. Y dice la palabra de Dios, y la fuerza, escuchen bien, y la fuerza, ¿lo que, iglesia? Lo abandonó. La fuerza que él tenía, lo que él estaba dependiendo en la fuerza de Dios, en el Espíritu de Dios que estaba morando en él. Dice así, versículo 20. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó, ya, mira cómo pensó. Es como una persona que está en la rutina, va para la iglesia, pero en realidad no tiene una relación con Cristo, pero dice, yo conozco a Dios, yo sé que me salvó, me sacó de las cosas que yo hice ayer, pero yo voy a hacer lo mismo porque sabe que Dios está conmigo, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Eso es horrible y terrible. Cuando Dios no está allí contigo, hermanos, es muy triste. Inclusive Sansón confió en esta mujer, ¿verdad? Y que no compartía su fe con una mujer traicionera. El interés de la mujer era ¿qué? Plata. Eso es lo que ella quería. Y desde el principio, los padres de Sansón le advirtieron a él que no se casara con cualquier mujer fuera de su tribu, ¿verdad? Y solamente una mujer entre los israelitas. En otras palabras, mujeres que comparten tu creencia, tu fe, que tú adoras a Dios. Y hermanos, entonces se enamoró de una mujer traicionera y seductiva, Dalila. ¿Sabe que cuando doy consejería, hablo con muchas personas y parejas y situaciones que suceden en matrimonios, en relaciones? Siempre le hago esa pregunta. Le digo a las personas, ¿conoces de Dios? A ambos. Porque si es un caso que una persona conoce a Dios y la otra persona no conoce a Dios, hay casos que están en el matrimonio y dice Pablo que cuando se casa esa persona con esa, por ejemplo, se casaron y una de las personas se convirtieron en el Señor.
Dice la palabra de Dios, con el tiempo esa persona se va a convertir, va a venir a los pies de Jesús, con el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que oramos. Pero hay casos, dice Pablo, que es permitible de que se separen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios quiere que usted tenga una relación correcta, que prosperen ambos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice la escritura. Y mira, Sansón les revela su secreto aquí, ¿verdad? Por su persistencia. Y yo le cuento, antes de conocer al Señor, yo era así antes. No conocía de Dios y yo estaba en el mundo. Y había situaciones donde yo fui infiel antes de conocer al Señor. Estamos hablando antes de conocer a Dios. Y yo caí en esas trampas como Sansón. Y me volví en esas relaciones con esas mujeres. Entonces, mira, persistencia en utilizando las palabras. Escuchen bien aquí. Mira aquí. En versículo 15 de capítulo 16 de Jueces. Dice, ¿cómo puede decirme te amo si no me confías tu secreto? Yo lo confieso, mi esposa sabe la historia, está en mi libro. Yo estaba a punto en ese entonces, cuando estuve en una relación fuera de mi matrimonio, de dejar mi familia, mi esposa y mis dos hijos por otra mujer. Era una locura en ese entonces, cuando yo estaba en el mundo. ¿Y qué hizo Dios? Dios hace los extremos, hace como usted va a ver la historia al final de Sansón. Pero ¿qué hizo Dios? Permitió que yo fuera a una cárcel federal. Porque yo estaba envuelto, usted sabe mi testimonio, envuelto con el narcotráfico. Y llegó esa extremidad de yo estar en un lugar para Dios cambiarme, transformarme y para yo ver el pecado en mí y yo entregar mi vida a Cristo. Mire lo que hace Dios, ¿verdad? Porque si no, yo iba a morir. Y Dios allí salvó a mi vida. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Entonces Dios hace los extremos para salvar tu alma. Porque Él no quiere que usted se pierda, más tenga vida eterna. Quieren que todos lleguemos a los pies de Jesús, iglesia. Amén. Entonces, mira aquí. Gloria a Dios, sí. Mira aquí. En la infidelidad, en la infidelidad y la traición, muchas personas usan estas palabras de este tipo. Te amo, mi amor. Lo que yo decía, te amo, te amo. Y yo estaba haciendo las locuras fuera de mi matrimonio. Y eso no es correcto porque eso es mentira de Satanás. Porque la carne desea las cosas fuera de los principios y valores de Dios. Y después, ¿qué se reveló aquí en esta historia? A través del el trasfondo aquí de esos actos de Sansón y del pecado. Actos en cuanto vemos aquí la historia de la decepción y oscuridad del pecado, hermanos, las consecuencias de ella. Porque cuando el pecado se manifiesta, como dijo Santiago, dice que es como una mujer embarazada, dice Santiago. Y cuando da a luz de ese pecado, es decir, la consecuencia del pecado, hermanos, es terrible, terrible, ¿verdad? Entonces después se revela aquí, hermano, las consecuencias de ella. Ahí es cuando vemos, hermanos, la derriba de Sansón y de muchos que practican el pecado. En mis charlas, de nuevo, con parejas, siempre les digo a ellos, tienes que conocer a Cristo. Y quiero volver a repetirlo, ¿verdad? Porque ambos no pueden estar con relaciones desiguales, dice la palabra de Dios, desiguales. No, no es posible. Quienes no comparten su fe o creencia en el Señor. Mira lo que dice aquí en Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y quiero a señalar algo aquí. Porque mira cómo pensó Sansón. Él aún en su mal vivir, él pensaba que tenía el favor de Dios. En su mal vivir. ¿Sabe que cuando usted habla con personas, hasta familiares, y se lo invitan para la iglesia, ven para la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios. Dicen, sí, yo conozco a Jesús.
Sí, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, yo voy a llegar un día de esto, yo voy a llegar a la iglesia. Y piensa que, de verdad, piensa que están con Dios, piensa que Dios está con ellos y piensa que están sirviendo a Dios. Y mira aquí lo que le pasó a Sansón. Pensaba que tenía el favor de Dios, su espíritu, ¿verdad? Pero nos dice la palabra de Dios que el Señor lo había abandonado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, lo que dice versículo 20 de capítulo 16 de Jueces. Cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me libraré, pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. A mí como pastor, como su pastor, oro mucho por ustedes. Ustedes me conocen, estamos aquí los miércoles orando y orando. Y oro mucho por ustedes, que no caigan, hermanos, en tentaciones, seducciones. Y también oro, hermanos, para que Dios me cubre a mí con su Espíritu Santo. Porque cuando leo y veo en la televisión y leo artículos que pastores, muchos líderes de la iglesia y muchos pastores caen en el pecado por infidelidad, me da tristeza a mi corazón. Porque sé que eso le duele el corazón de Dios. Y por eso que tenemos que tener siempre los ojos espirituales abiertos, ¿verdad? De saber no dejar, porque dice Pablo, que ninguna tentación que es común, que el hombre puede reconocer, ninguna tentación nos puede a nosotros llevar a esos actos del pecado. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que aún en esas tentaciones Dios nos da la salida, iglesia. Entonces no hay excusa. Ay, que no, que la mujer estaba demasiado bonita. Ay, que no, que me dieron $150,000. Ay, no, que esto, que estaba borracho. Nada de esas cosas, hermanos. Tu fe, tu salvación vale más que el oro y la plata. Mi salvación vale más que el oro y la plata. Amén. Y el Señor no estará contigo en las decisiones en cometiendo el pecado. Yo quiero decir una cosa. Yo siempre he hablado con esto, pero es cierto. Si yo ando conduciendo un carro y dice que la velocidad son 55 millas por hora y yo voy a 100, ahí el Espíritu Santo va a decir, yo me voy de aquí de este carro. Estás loco. Yo no voy contigo a la derriba. No. El pecado, hermano. Usted no puede estar en el pecado y que alabando a Dios. Estoy en el pecado aquí. Oh, sí, Señor, gracias. Es opuesto. La luz no puede estar con la oscuridad. Inclusive la luz cubre, es decir, da luz a la oscuridad. La oscuridad tiene que oírse en la presencia de Dios. Amén, iglesia. Así es. Entonces, el resultado de Sansón fue horrible porque dice la palabra de Dios que le sacaron los ojos y lo obligaron a él a moler grano. ¿Usted piensa que las prisiones hoy en día son fuertes? A él lo pusieron a moler grano en la prisión. Y le damos gracias a Dios porque mira qué grande es Dios. Le damos gracias a Dios por su misericordia hacia Sansón. Cuando hay arrepentimiento, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, cuando hay arrepentimiento genuino, Dios mira el corazón de esa persona y dice, ese es mi hijo, mi hija. Yo no quiero ver maldad en esa persona. Quiero que venga a la luz. Quiero ayudar a esa persona, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es importante porque hubo perdón de parte de Sansón y salvación de parte de Dios. Aún, escuchen bien, aún las consecuencias le costó la vida. Aún las consecuencias sigue de pie. Puede causarte, hermanos, el pecado puede causarte la muerte. ¿Sabe? Hay personas, y no entiendo esto, de verdad que yo no entiendo esto. Ellos compran esos eh, animales que tienen y culebras que te pueden matar, leones, y lo tienen como si fuera otro animal, ¿sí? Una mascota de la casa, y le tienen por nombre, y son culebras venenosas.
Y cuando viene y sale la noticia, murió un hombre o una mujer en su casa que tenía un rattlesnake y lo mordió y falleció. Le estaba dando comida con las manos y lo tenía como si fuera una almohada. Es una locura. No podemos jugar con el pecado, iglesia. No se puede. Entonces, Sansón, aún Dios tuvo misericordia, aún Dios los perdonó, ¿verdad? Aquí vemos en esta historia, vemos que aún fue restaurado de parte de Dios si uno le pide a Dios perdón, Dios te va a perdonar. Les quiero decir, con sinceridad, Dios te puede perdonar. Pero si sigue lo mismo, los resultados, hermanos, va a ser la muerte espiritual o la muerte física, ambos. Entonces, si le pide perdón con sinceridad, Dios te va a sanar, te va a ayudar. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Mira aquí, conmigo. La verdadera fuerza, aquí vemos, escuchen bien esto es muy importante. La verdadera fuerza proviene de qué? De la fidelidad a Dios. La fuerza de Sansón no fue porque tenía el pelo, las 7 trenzas largas y porque fue consagrado, que eso es importante. Pero la fuerza de Sansón, ¿sabe lo que fue la fuerza de Sansón? Su fidelidad, creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creyendo en el Dios Todopoderoso. Y hermano, aquí vemos que el Señor puede restaurarnos a nosotros cuando volvemos a Él con un corazón sincero. Mira, leemos versículo 16, el versículo 28 al 30, Jueces 16. Dice, entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos, mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Hermanos, Sansón aún tuvo sus fallas, decisiones incorrectas, pero Dios los consideró entre la galería de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vayamos allí nosotros. Versículo 33, perdón. Hebreos 11, 33. Dice así. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Increíble. Murió una muerte horrible. Dios los perdonó en sus últimos momentos. Él estaba ya a morir y Dios los perdonó, pero murió con ellos. Y Dios los consideró en la galería de los héroes en Hebreos capítulo 11. Eso es increíble. Hay tiempo, pero el tiempo se le puede acabar. Y concluyo con esto. Concluyo con esto, hermanos. No se lleven de los deseos de la carne. Recuerden lo que Dios nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Escuchen esto. Dice la palabra de Dios. Los que pertenecen a Cristo Jesús han que, iglesia, la cruz, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han que, iglesia, crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada, ¿qué, iglesia? Aspecto de nuestra vida. Entonces le hago una pregunta, y si se puede poner sobre sus pies, le hago una pregunta. ¿Es solamente un aspecto de nuestras vidas? ¿Es solamente
en nuestra relación, o es solamente con nuestros hijos, o es solamente en nuestro trabajo, o es solamente en nuestra conversación, es en todos aspectos. Hermanos, no vaya a inclinarse con los deseos pecaminosos, porque los resultados serán terribles. Y eso es lo que quiero aconsejarle en esta tarde, esta tarde, de la importancia de esta historia de Sansón, de que sus ojos estaban puestos en cosas terrenales, en los deseos pecaminosos, y el resultado, aunque Dios lo perdonó, aunque Dios tuvo misericordia sobre él, en los minutos que le faltaban a él de vivir, pero uno no quiere morir así, que uno entra al cielo como, wow, pero entré de chepa. Yo no quiero entrar así, yo quiero entrar así, gloria a Dios, danzando, ¿verdad? Usted no quiere entrar y usted dice, pero yo no sé cómo yo entré, pero yo estoy aquí en el cielo. ¡Wow! No, hermano, usted quiere entrar con seguridad, ¿verdad que sí? Con certeza. Amén. Así es. Entonces, quiero que cierren sus ojos, inclinen su rostro y piensen en esta historia de Sansón. Piensen bien en su vida. Piensen en sus decisiones. Piensen también en su entrega. ¿Dónde está tu entrega? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está con Dios? ¿O estás con los deseos pecaminosos? ¿Estás con los placeres de este mundo? ¿O tu corazón está sobre la roca de Cristo? Está puesta en las cosas celestiales. Si ese eres tú que está puesta en las cosas celestiales, gloria a Dios. Y quiero aplaudirle a usted de parte de Dios por su fe en Cristo. Si no estás, hoy es la oportunidad de decirle a Dios, Padre, perdóname, no más. Yo no quiero la derriba. Yo no quiero caer en las trampas del enemigo, las mentiras del enemigo. Yo quiero servirte a ti. Y si ese eres tú que quieres hacer ese cambio hoy, simplemente de un acto de fe y un corazón arrepentido, diciéndole a Dios, perdóname, quiero que pongas tu mano sobre tu pecho. Una sola vez lo tiene que hacer. Y dile a Dios, Señor, y repiten esta oración. Señor, perdóname. Estoy delante de ti. Yo no quiero morir sin ti. Yo quiero recibirte en mi corazón. Mi corazón es tuyo, Señor. No es de las cosas de este mundo. Renueva mi mente y mi corazón en Cristo Jesús, porque creo que moriste por mí en la cruz y en el tercer día resucitaste, Señor, de entre los muertos y estás sentado a la diestra del Padre y un día tú vendrás por mí. Creo en ti, Jesús, y hoy quiero servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.